lo dijo en la primera hora. La semana anterior ya estaba en agenda para el segundo y definitivo debate el proyecto de ley de libre expresión y comunicación. Fue el primer proyecto de ley que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional el 24 de mayo del 2021. Han pasado 10 meses desde aquello, la Asamblea lo procesó. Le asignaron extrañamente el trámite de este proyecto de ley a la Comisión de Relaciones Internacionales. No sé qué tenía que ver la Comisión de Relaciones Internacionales con un tema de comunicación, pero le mandaron a esa comisión. Lo cierto es que ya pasó el primer debate y está pendiente el segundo y definitivo debate. Conversemos con María Eugenia Garcés, nos acompaña a esta hora de la mañana. Ella es docente, académica, catedrática, subdecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, ex profesora de Belkis Sánchez. Está María Eugenia conectada con nosotros. María Eugenia, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buen día, gracias Fabricio, qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con Belkis. Sí, la recuerdo con mucho cariño, gracias a ustedes y a toda la audiencia. ¿Si era aplicada o no era aplicada Belkis? Déjame decirte, bien destacada. Muy bien. De esas estudiantes de las que uno nunca olvida. Muy bien, me alegro muchísimo. A ver, María Eugenia, vamos a lo de fondo. ¿Cómo ve usted este debate sobre el proyecto de ley de libre expresión y comunicación? ¿Se requiere aprobarlo? ¿Hay que reformar la ley de comunicación o el remedio puede ser peor que la enfermedad, María Eugenia? Bueno, yo creo que este debate, si bien es cierto, ha sido enfrentado por la Comisión de Relaciones Internacionales, digamos, atendiendo algunos pedidos de diversos actores. Sin embargo, creo que falta mucho en esto, y justamente en la discusión que planteas, Fabricio, es esencial. ¿Vamos a reformar la ley de comunicación o vamos a aprobar otra ley? La posición gubernamental es la aprobación de una nueva ley. Sin embargo, hay un informe de minoría que está proponiendo la reforma a la ley. Creo que ese es un asunto que no es menor. Hay que considerar precisamente los criterios de las dos posiciones y hay que leer atentamente la nueva ley que se propone y también los ajustes que se proponen a como reforma a la ley vigente. Entonces, ese es un debate que está en la Asamblea y que requiere ser profundizado desde mi perspectiva. María Eugenia, buenos días, un gusto interactuar con usted después de tanto tiempo. Desde su óptica, ¿qué nos dejó, antes de profundizar ya en el informe que fue aprobado y que será conocido por el Pleno, qué nos dejó la aplicación de la ley de comunicación y qué ameritaba ser modificado y ser reformado? Bueno, en la primera ley, en la ley que se aprueba a partir del 2008 de la Constitución, hubo fallas de fondo, diríamos, ¿no? Y que sí determinó un cierto peligro y de hecho se concretó a la libertad de expresión, de opinión y de prensa. Eso es público, ¿no? El considerar al Estado como sujeto de derechos, incluso ante la ley de comunicación, implicó precisamente que ese Estado se impusiera sobre los contenidos comunicacionales, informativos específicamente y también de opinión, lo que produjo serios daños, digamos, a la libertad de expresión. Fue una ley duramente criticada, no sin razón, sin reconocer que había cosas bastante importantes, interesantes, la propia recuperación de la noción del derecho, el tema de los medios comunitarios, el tratamiento de esta ley como una ley orgánica y por lo tanto unitaria en donde se topaban todos los aspectos. Sin embargo, en el tema de control informativo, en el tema de la propia conformación del Consejo, del sistema, digamos, porque no es solo el Consejo, hubo errores que sí permitieron violaciones a los derechos. Esa fue, digamos, la primera ley. La segunda ley disminuye estos riesgos cuando
pone a la Defensoría del Pueblo, como el ente no regulatorio, pero a través del cual se canalizaban todas las demandas por abusos, por excesos, por expresiones no verificadas, es decir, inexactas, ¿ya? Y era un mecanismo de defensa de la ciudadanía. Baja la tensión existente entre el gobierno y los medios de comunicación, entre el Estado, gobierno y los medios de comunicación, y se mantiene la ley que no elimina, digamos, todos los problemas que tenía, pero que disminuye esa tensión. Esa ha sido la historia de las leyes, y ahora estamos en esta, ¿no? En querer promulgar una ley a favor de la autorregulación, y la otra tendencia que es reformar la ley existente, y que sí básicamente tiene dos elementos esta propuesta de la reforma que son importantes, y que es no de regularizar, digamos, el tema de la comunicación, no ir hacia la autorregulación, buscar estos mecanismos que le permitan a la ciudadanía protegerse, y también la unificación de la ley, es decir, la no división del cuerpo legal. ¿Usted con qué tesis está más alineada desde su concepción, desde su experiencia, desde su preparación académica e intelectual, María Eugenia? ¿Con que debe haber una ley que imponga límites o con una autorregulación? Y si es la autorregulación, le pregunto si el país está preparado para eso. María Eugenia Garcés. Bueno, mi tesis es la siguiente, que no hay, como se pretende, establecer límites a las libertades, ¿no es cierto? Los derechos, como el derecho a la libertad de expresión, no tiene límites, pero sí debe ser regulado en la medida que hay contenidos que no son libertad de expresión. Por ejemplo, los contenidos racistas, sexistas, xenófobos, todos aquellos contenidos que violen derechos no son libertad de expresión, y debe haber regulaciones, así como debe haber regulaciones que establezcan la rigurosidad de contenidos cuando se trata de información pública, ¿no? Entonces, esos límites, que no son límites a las libertades precisamente, sino al mal ejercicio de esas libertades, deben existir definitivamente. El país no está listo para la autorregulación. De hecho, los medios no están listos para la autorregulación, porque estamos en un mercado, digamos, de la comunicación monopolizado, absolutamente concentrado en ciertos intereses. No hay pluralidad, no hay un ejercicio más democrático y plural de la comunicación, y no hay una competencia sana entre los medios de comunicación. No hay límites que se puedan establecer, y tampoco hay mecanismos que le permitan a la ciudadanía ejercer, digamos, una correlación o una medición, digamos, de fuerzas frente a los medios que se han constituido como ejercicios de poder. Ahora bien, María Eugenia, ¿quién debe asumir ese rol de regulación? Aquí quiero entrar ya en el tema de la institucionalidad, porque en su momento tuvimos una superintendencia altamente cuestionada por cómo fue su manejo. Ya no hay la superintendencia de comunicación, tenemos el Cordicom. ¿Y qué es lo que procede en este sentido? Dotarle de competencias, fortalecer las mismas, cómo ejecutar precisamente los procesos de regulación como tal. Miren, yo creo que aquí hubo un acierto en la segunda ley, en la ley reformada, ¿no? Y que es entregarle esta posibilidad de acción inmediata a la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué? Porque en realidad el tema de los contenidos es un tema muy sensible, digamos, ¿no? Y que está sujeto a un montón de subjetividades y de comprensiones y de percepciones distintas sobre un mismo mensaje. Y aquí creo que dotarle a la Defensoría del Pueblo de la capacidad de ejercer
esta posibilidad de llevar a cabo la defensa ciudadana frente a los contenidos de los medios de comunicación era un acierto. ¿Por qué no la Superintendencia de Comunicación? ¿Por qué no el sistema? Porque el sistema estuvo muy mal configurado. El sistema en sí mismo, ahora incluso, está mal configurado tanto en la propuesta del gobierno, en el informe de mayoría, inició como la propuesta del gobierno, en el informe de mayoría está muy mal configurado y eso determina ejercicios de poderes. Si ustedes ven la conformación actual en el informe de mayoría del sistema de comunicación, tiene una mayoría estatal y sería la mayoría estatal la que empiece bajo sus intereses a regular contenidos, que es lo que pasó exactamente con la superintendencia, con la primera ley, ¿no? Entonces, claro, la regulación no va por ese lado. O sea, ¿cómo debería estar integrado el Consejo? Partamos de un hecho, debe existir un Consejo, ¿verdad? De acuerdo a la Constitución, no un Consejo, un sistema completo, ¿no es cierto? Pero la primera ley la estableció como la Superintendencia y el Consejo. Ya, eliminada la Superintendencia, quedó el Consejo, que dejó de llamarse Cordicón y pasó a llamarse Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Comunicación, de la Información y Comunicación. ¿Cómo debería estar integrado ese consejo? ¿Quiénes deberían componer ese consejo, María Eugenia? De acuerdo a la Constitución, el sistema debe estar compuesto por todos los actores de la comunicación, ¿no? Sin embargo, de lo que vemos en la actual ley, justamente lo estoy revisando, en este momento tenemos 5 representantes de la función ejecutiva, digamos, que serían los que normen, y tenemos 2 o 3 representantes solamente con voz de la ciudadanía, ¿no? Y ese es un peligro porque tiene una preeminencia estatal que es la que va a tomar decisiones sobre la política de comunicación del Estado y la política de comunicación en el país, ¿no? ¿Cómo debe estar conformado? Yo creo que tenemos que volver al origen de la Constitución, ¿no es cierto?, que establece que todos los actores deben ser parte del sistema de comunicación. Y aquí creo que debe haber diversas instancias y diversos mecanismos de participación. Si le dejamos solo al Estado, sin que existan, digamos, algunos otros mecanismos como, consejos consultivos, mesas de trabajo que incluyan a los diversos actores, siempre va a estar concentrada la política de comunicación en el Estado. Por ejemplo, ahora tenemos a los miembros del Ejecutivo, a un representante de la academia y a un representante de los medios, ¿no? Los gremios y otros actores, un representante del Consejo de Igualdad, perdón. Los medios y otros actores tendrán voz, no voto. Ya esos actores serán invisibilizados y sus demandas serán invisibilizadas y sus problemas serán invisibilizados. Y aquí no se toma en cuenta que el actor fundamental o los actores fundamentales del derecho a la comunicación es la ciudadanía, y la ciudadanía está totalmente por encima de los medios, porque aquí en el Ecuador hay quienes creen que solamente la libertad de expresión es privativa de los medios y de los periodistas y no de los ciudadanos, María Eugenia. Ojo, la ley también lo cree, la propuesta que está planteada también lo cree. Ese es uno de los problemas más graves de esta ley. Eso no tiene sentido. Y fue su trayectoria desde siempre, ¿no? O sea, se centran en los medios, se centran en la acción de los medios, se centran en este desencuentro entre medios y gobierno, pero no se centran en el eje que es la ciudadanía. Ese ha sido el problema en la ley y ese problema del informe de mayoría también, que no está centrado en el derecho ciudadano, sino que se adscribe la preeminencia de los medios de comunicación como los actores fundamentales en el proceso, y no es así. No debe ser así. De otro lado, María Eugenia, en el informe para segundo debate se ratifica la figura de defensor de audiencias, pero yo le consulto a usted, ¿qué ha sucedido con el rol justamente del defensor de audiencias? A ver, si vemos en la ley Mordaza que le llamaban, ¿no?
Sí, el tema de las amenazas, digamos, sobre los medios de comunicación, y yo diría sobre la libertad de prensa, sobre todo, fueron múltiples, hay que reconocerlo ya, y el defensor de la audiencia, que era externo, sin duda se constituía en otro mecanismo más para ejercer presión. Yo tengo mucho contacto con colegas, evidentemente, en los medios de comunicación. No soy periodista específicamente, pero mantengo un contacto permanente con colegas de los medios de comunicación, ¿no? Y una de las sensaciones más graves y una de las cosas más graves que yo he escuchado respecto a esto es que definitivamente los medios empezaron a responder a la ley y a defenderse antes de que cualquier cosa sucediera, y por lo tanto a dejar de emitir información como debía haber sido, ¿no es cierto? Ese fue un error gravísimo. Y ahora yo diría que el papel de mediador que le dan el informe de mayoría que se va a discutir esta semana en la Asamblea, más bien le da ese carácter, ¿no? De mediador entre los problemas, entre las demandas de los ciudadanos y los medios de comunicación, porque al ser una ley cuyo principio es el de la autorregulación, no hay ningún mecanismo ni otro papel que se le pueda dar al defensor de la audiencia, sino de un mediador, y siempre en este sentido el medio de comunicación tendrá el poder, digamos, de mediar o no mediar. No es una relación igual entre el medio de comunicación y una ciudadanía que puede demandar ante inexactitudes o ante cualquier violación que pudiera realizar el medio de comunicación. Acá recibo un mensaje de un conocedor, uno de nuestros oyentes, un conocedor en esta materia. Nos dice que los informes de mayoría y minoría del proyecto de ley que estamos señalando, la protección a los trabajadores de la comunicación es determinado de manera tangencial. No se avanza de lo que hoy dice ya la ley de comunicación, no se configura ningún sistema, ni se da recursos para el mismo. Si es así, termina siendo una ley incompleta, María Eugenia. De hecho, termina siendo una ley incompleta. Además, secciona el derecho en dos partes, ¿no es cierto? Y le deja lo doctrinario a esta primera ley y en realidad lo sustantivo, donde se sostiene la pluralidad, la democratización, se va a otro cuerpo legal. En temas de ejercicio profesional, bueno, debo reconocer que sí ha habido, digamos, un avance entre la primera propuesta de ley y la de ahora, ¿no? La primera propuesta de ley no consideraba a los trabajadores de la comunicación ni de broma, ahora se los considera, pero aquí hay un problema muy serio, ¿no? Una que además lo hemos venido sufriendo tradicionalmente los comunicadores y que lo han sufrido sobre todo los periodistas de los medios de comunicación, ¿no? Y es el hecho de que no se considera la profesionalización para el ejercicio, sobre todo el periodismo en general de la comunicación, pero siendo una ley de medios solo se habla de periodismo, para esta ley no existen otros campos de acción de la comunicación, lo que también termina siendo un error. Entonces, en este sentido se habla de quienes ejercen la comunicación, pero no se habla de profesionales de la comunicación y por lo tanto el tema de salarios, el tema de reconocimientos, no precisamente está dispuesta en la ley. Se habla de trabajadores de la comunicación, no se habla de profesionales de la comunicación, como debería hablarse sobre todo en el ámbito informativo y de la información pública y de los informativos de los medios, que deben estar encaminadas precisamente por profesionales de la comunicación en lo que se refiere a medios públicos y privados. En lo que se refiere a medios comunitarios hay otras consideraciones, deberían establecerse las acciones afirmativas, ¿no? Ojo, ese es un elemento que hay en esta ley. El otro elemento que hay en esta ley que impone en los considerandos la necesidad inmediata de que todos los gobiernos, por ley, ¿verdad?,
en el ejercicio de sus funciones ratifiquen la Convención de Chapultepec. La Convención de Chapultepec definitivamente lo deja muy abierto este tema, incluso prohíbe prohíbe la agremiación, y la agremiación bien vista, la agremiación establece esta posibilidad de encuentros de los profesionales para demandar sus derechos, ¿no? Y esto estaría específicamente prohibido por efectos de la propia ley de comunicación al disponer que todos los gobiernos sean firmantes de la Convención de Chapultepec, por ejemplo. Entonces sí, ahí hay un componente serio, porque no se ha discutido tampoco este tema de la profesionalización y la necesidad de profesionalización. Como todos hablamos, creen que todos pueden hacer información, y ustedes que son profesionales de la comunicación saben las responsabilidades que hay atrás de esto. Claro, por eso se debate ahora mismo si es pertinente o no el concepto del periodismo ciudadano, que creo que es un tema muy debatible. Yo lo discuto mucho porque cualquier persona que tiene un dispositivo celular puede captar imágenes, o puede tuitear, o puede escribir en las redes sociales en el ejercicio de su libertad de expresión. Pero en el caso nuestro de los comunicadores tenemos otros presupuestos, otros protocolos, otras obligaciones y otras rigurosidades muy propias de nuestra formación. Entonces, sí hay unos conceptos totalmente diferentes. María Eugenia, lo último, a propósito de un mensaje que recibo de uno de nuestros internautas: siempre debe haber libertad de expresión, dice, siempre y cuando no se afecte la honra de los demás y se diga la verdad. Que creo que ese es uno de los temas que se discute con mucha recurrencia. Los límites de la libertad de expresión. María Eugenia, me gustaría un comentario suyo para cerrar esta entrevista. A ver, yo sostengo que no hay límites a la libertad de expresión. No hay límites y no deben ser regulados o establecidos límites a la libertad de expresión. Aquí hay una cosa que hay que debatir también. No cualquier mensaje es libertad de expresión. O sea, yo puedo decir, perdón por lo que voy a decir, Fabricio me cae mal, pero no puedo decir Fabricio es un corrupto, porque no tengo pruebas, porque no me consta, porque además sé que no es así, ¿ya? Y por mis intereses no puedo decirlo. Cuando estoy transgrediendo esto, no estoy haciendo uso de mi libertad de expresión, ¿ya? Estoy abusando de mi posibilidad de decir lo que a mí me interesa, afectando la honra de otra persona, ¿ya? Y eso es penado, y eso tiene que seguir siendo penado. La libertad de expresión no incluye ningún contenido que viole derechos de otras personas. No, la libertad de expresión no puede contener mensajes racistas, xenófobos, sexistas, etcétera, etcétera, que violen derechos de la población. Entonces, no es libertad de expresión decir que una población migrante es la que nos trae todos los problemas sociales, o que, qué sé yo, miren, esto se ha manejado mucho, ¿no? La población afro son ladrones, o la población venezolana son los que están causando los sicariatos. Es decir, no se puede, eso no es libertad de expresión. Ahí hay un límite, y no solo un límite de los periodistas, no solo un límite de los comunicadores, es un límite de toda la población, ¿no? La población no puede ir por ahí, por las redes sociales, botándose la honra de todo el mundo porque a él le parece. Eso no es libertad de expresión. Por eso todos los contenidos que se emitan ampliamente a través de los medios, incluso privadamente, están sometidos a responsabilidad ulterior. Y esa no es una restricción a la libertad de expresión. Esa es la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. Así como no podemos andar con un arma disparando a todo el mundo, a quien se nos ocurra, a quien nos miró mal, a quien nos cayó mal, tampoco hoy podemos ir por el mundo disparando contra la honra de las personas. Correcto, María Eugenia. Gracias por esta muy interesante y enriquecedora charla sobre los temas de la comunicación. Veamos qué pasa en la Asamblea. Muy gentil, María Eugenia. Gracias, Fabricio, gracias, Belki, gracias a la audiencia por permitirnos discutir este tema que no es muy discutido. Muchas gracias a María Eugenia Garcés, subdecana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, la FACSO,
con su visión sobre las reformas a la ley de comunicación. 8:35 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.